Hola, hoy vamos a hablar sobre el movimiento LGBT y sobre todo el contexto histórico del mismo, sobre la comunidad en sí, los movimientos que se hicieron, el arte y la comunicación y cómo es todo hoy en día. Bueno, la Guerra Fría se extiende desde el 1947 hasta 1991 y tuvo tres momentos o etapas importantes. La primera, de 1947 a 1953, es la etapa de tensión. La segunda, que es de 1953 a 1957, es la etapa de coexistencia pacífica. Y la tercera y última es de 1973 a 1991 y es la etapa del rebrote de la tensión. De todos modos, la que nos importa ahora es la segunda etapa de la Guerra Fría, que se caracteriza por un mayor diálogo entre las superpotencias, es decir, entre Estados Unidos y Rusia, y que a la par viene acompañada por un mayor cuestionamiento interno por parte de lugares geográficos o por grupos sociales minoritarios que se proponen cuestionar las bases de su propio sistema. Hay que entender que cuando nos referimos a grupos sociales minoritarios, no estamos hablando de su número en sí, sino que estamos hablando de la participación que tienen en la sociedad, de si se los escucha o no, de cómo son tratados. Estos grupos por lo general suelen ser marginados sociales o fuertemente reprimidos. Las causas de esta coexistencia pacífica o paz armada fue el desarrollo de armas nucleares evidenciado en 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1953, Rusia también las desarrolla, por lo que hay un peligro real de destrucción. Además, tras la muerte de Stalin en 1953, asume Khrushchev, que es un reformista que quería tener dentro de todo una mejor relación con Estados Unidos. Estos grupos sociales minoritarios que iban justamente contra el sistema se los llama movimientos contraculturales. Están en la década del 60 con la política económica de Keynes. Como ya antes dije, los movimientos contraculturales iban contra el sistema, es decir, contra la cultura oficial, el American Way of Life o el establishment norteamericano. A esta etapa se la suele denominar como un desgarro generacional. Además, estos movimientos estuvieron inspirados en el Oriente, pero no desde el sentido del comunismo, más bien del sentido mítico y místico. Además que es un movimiento sincretista, porque es la unión de muchas cosas, como por ejemplo las mujeres, el colectivo LGTBIQ+, los derechos civiles negros, los hippies, y entre otros. Además de que estaban oprimidos, eran influidos por muchas cosas como ideas comunistas, los idealistas y los espiritualistas, además de tener unas grandes fronteras difusas. Además, estos movimientos fueron transversales porque atravesaron tanto el arte como la música, la moda y la literatura. Al decir que iban contra el sistema, me refiero a que iban, como ya antes dije, contra el American Way of Life del siglo XX, que se parece en gran medida al Belle Époque del siglo XIX en la Segunda Revolución Industrial en Francia. Este American Way of Life es básicamente la familia tipo, que es procapitalista, es la familia ideal que todos deberían aspirar a ser y que todos deberían ser. Esto se compone por un padre, una madre, el hijo debe ser el mayor y la hija. Además deben tener un ancestro europeo blanco y deben ser súper racistas y conservadores. Además de ser clasistas y basarse en la política consumista, porque son de clase media alta. Mercantilizan absolutamente todo, como la educación o la salud. Otro punto de este American Way of Life es la cultura del trabajo, que se basa en el mérito o en la desigualdad saludable. Acá entra en juego lo que es la heteronormativa, que viene acompañado también por el rol de la mujer,
que es ama de casa y no estudia y se ocupa de consentir al marido y a su hijo varón, mientras adoctrina a la hija para ser exactamente igual a ella. Además viene de la mano del rol del hombre, que sería la cabeza de la familia, quien los mantiene, quien los guía y quien los ayuda siempre. Además de que deben ser cristianos, puramente protestantes. Nacionalistas o patriotas es donde entra todo lo que es la revalorización de los militares y los veteranos de guerra, que son alabados con fuertes valores democráticos. Ejemplos de estos movimientos contraculturales, como ya antes dije, son las mujeres, es decir, el feminismo, la lucha por los derechos civiles negros, los hippies, los punks, el mayo francés, que ocurre varios años después, y la revolución cubana, y además la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo. Es un día marcado por fiestas, desfiles y festejos para celebrar a la diversidad del colectivo LGTBIQ+. Pero aunque el colectivo tenga cada vez más visibilidad y un mayor número de reconocimiento, de sus derechos todavía sufre de discriminación y desigualdad en diversos ámbitos. Muchas veces usamos la sigla LGBTIQ+, para referirnos al colectivo en general, pero detrás de cada inicial hay personas e historias muy diversas. Em, la, la comunidad LGTB+, es un grupo de personas que no son heterosexuales. Estos mismos se juntan para luchar contra la desigualdad que existe hoy en día. Por otro lado, se puede analizar desglosando la palabra letra por letra, que sería: la letra L hace referencia a lesbianas, la G a los gays, la B hace referencia a los bisexuales y por último la T, que asimila a los transexuales. También se puede agregar el más, que refiere a los otros tipos de orientaciones que existen. En los años 60-70, las personas eran muy... Las personas no las trataban bien. Eran excluidos o los echaban de lugares populares o privados, ya que a la mayoría de la gente le parecía incómodo, o en esa época también había mucha homofobia. Ya hoy en día, estos grupos ya son más reconocidos y con gran visualización, pero todavía existe gran parte que la sigue expulsando porque siguen teniendo esa homofobia adentro. Bueno, yo voy a hablar de los movimientos que se hicieron por parte de la comunidad LGBT. Uno de los más importantes fueron los disturbios de Stonewall. Stonewall Inn era un bar del barrio neoyorquino Greenwich Village, de referencia para gays, lesbianas, travestis, transexuales, y a la vez estaba enlazado a la marginalidad económica y racial. Los disturbios que ocurrieron se convirtieron en el pilar fundamental del movimiento de liberación homosexual, ya que lo que pasó esa noche pasó a cobrar importancia decisiva en la historia del movimiento LGBTQI+, por haber sido la primera reacción espontánea y violenta contra los abusos de las fuerzas policiales. Como dije anteriormente, este episodio es considerado como el fermento del movimiento de la lucha por los derechos de esta comunidad en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto capaz se debe al particular contexto social que enmarca esta reacción, ya que en Estados Unidos en la década del 60 fue como una época de efervescencia de los movimientos sociales como el hipismo, el feminismo y sobre todo el Black Power, porque puso en la mesa la discusión sobre la constitución de la sociedad norteamericana, que aportó también a la creación de un ambiente de protesta y contestación hacia la sociedad.
La noche del 28/6, como sucedía semanalmente, la policía llegaba al barrio, a donde estaba Stonewall, em, y buscaba algún problema, ya que el bar no tenía licencia para la venta de alcohol. Generalmente la policía anticipaba a los dueños de estas visitas policiales que se hacían, y se realizaban irrupciones temprano para permitir el funcionamiento del bar el resto de la noche. Pero ese día la irrupción fue distinta, ya que fueron más tarde de lo habitual, sin previo anuncio y bajo el pretexto de detener a indocumentados y travestidos. Se supo después que el objetivo era desmantelar Stonewall y cerrarlo definitivamente, ya que el local era un blanco a limpiar porque era un espacio sexualmente escandaloso, con vigilantes sin licencia para vender alcohol, con conexiones con la mafia, que albergaba jóvenes sin techo y que concurría un alto porcentaje de latinos y afrodescendientes. Las redadas con la policía eran frecuentes, pero ese día hubo reacción, ya que la situación se violentó, y los policías perdieron el control, teniendo como resultado que el bar quede destruido, ya que se habían enfrentado alrededor de 2000 manifestantes contra 400 policías. Pasa, Gonzi. Al poco tiempo se habían creado organizaciones de activistas gays en Nueva York. Una de ellas fue el Frente de Liberación Gay, abreviado como GLF, que estaba formada por activistas de distintas universidades del país. Además, se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para gays y lesbianas, y en pocos años se fundaron organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional también. El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, conmemorando lo que había pasado en Stonewall. A estas asistieron entre 5.000 y 10.000 personas. ¿Pasás, Gonzi? Toda esta revolución y libertad en Estados Unidos hizo que personas como Anita Bryant, por ejemplo, comenzaran a tomar acción en contra de la comunidad e intentar callarlos. Esta mujer es una cantante estadounidense y activista contra los derechos de los homosexuales. En 1970 se destacó por dirigir una campaña que se llamaba Save Our Children, la cual tenía el objetivo de derogar una ordenanza en Florida que prohibía la discriminación por orientación sexual. La campaña se basó en creencias cristianas conservadoras con respecto a los pecados de la homosexualidad y la amenaza percibida de reclutamiento homosexual de niños y abuso infantil. Una de las apariciones televisivas más virales de esta mujer fue en Iowa el 14 de octubre de 1977, cuando Bryant fue golpeada con una torta en la cara por Tom Higgins. Pasa, Gonzi. Si traemos esta problemática para la Argentina, podremos encontrarnos con que los pueblos originarios tuvieron diversas formas de abordar las orientaciones sexuales e identidades de género de las personas. Mayormente eran sexualidades no binarias y no heteronormativas, pero cuando nos invadieron los españoles en la conquista y la colonización, se impusieron regímenes de una violenta represión de las conductas no heteronormativas, hasta que varios años después comenzaron a aparecer activistas como por ejemplo Carlos Jauregui, que fue un reconocido activista de la comunidad LGBT, primer presidente de la comunidad homosexual argentina entre 1984 y 1987, entre otras cosas que hizo, como
escribir un libro, aparecer en programas de televisión, encabezar la primera marcha del orgullo gay y lésbico en Buenos Aires, y fundar la Asociación Gays por los Derechos Civiles. Jáuregui basó gran parte de su activismo en la búsqueda de la visibilidad de la comunidad y la política de darse a conocer. Por eso es que escribió en diarios, participó en programas de televisión e hizo todos esos actos nombrados anteriormente. En 1984 hubo un impacto muy grande en la Argentina cuando por primera vez un homosexual asumía públicamente su sexualidad y aparecía abrazado junto al también activista Raúl Soria en la portada de la revista Siete Días con el titular Los riesgos de ser homosexual en la Argentina. Ahí pasa Gonzi y ahí está la foto. Ahí está la portada de la revista. Bueno, ahora vamos a hablar del arte. El arte tuvo mucho impacto en la comunidad LGBT, ya que el mismo acompaña y apoya a los movimientos sociales en sí. En primer lugar, de los tantos artistas podemos nombrar a Frida Kahlo, una mujer bisexual que es reconocida por mucho más que su talento artístico, ya que su actitud moderna hacia la sexualidad y la forma de explorarla libremente en su vida la convirtieron en un ícono para esta comunidad, y sus ideales se veían reflejados en sus pinturas. En segundo lugar, tenemos a los grandes artistas Elton John y David Bowie, ambos cantantes bisexuales de los años 70. David Bowie se convirtió en un ícono cuando rechazó públicamente ser encasillado por su sexualidad, ya que él se trataba de tener libertad y no de un género, lo cual inspiró a mucha gente de la época a ser aceptado por uno mismo y ser libre. Por otra parte, Elton John era un activista muy importante, ya que luchó y se enfrentó contra muchas injusticias contra la comunidad, por ejemplo, contra el Vaticano o el gobierno homofóbico de Putin, entre otras cosas. Además, en sus canciones habla sobre la comunidad y sobre lo orgulloso que se siente al pertenecer. Por último, el libro Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins, es una adaptación sobre la carrera de una artista femenina bisexual en los años 60 y habla de cómo ella tenía que casarse con muchos hombres para encubrir su noviazgo con una mujer y así evitar ir presa. También habla sobre cómo vivían los homosexuales en esa época, perseguidos y escondidos constantemente para no sufrir. Cambiándose. Hoy en día la mirada de la comunidad cambió mucho, ya que por ejemplo los artistas los apoyan abiertamente. Y en el caso de Taylor Swift, ella realizó un video apoyando a la comunidad LGBT con el fin de juntar la cantidad suficiente de firmas para firmar una petición para que se haga un proyecto de ley el cual protegía a la comunidad de la discriminación en los espacios de trabajo y en las escuelas. Por otra parte, Lady Gaga lanzó una canción denominada Born This Way, que habla sobre la aceptación y el orgullo gay. En lo que al cine respecta, la comunidad LGBT fue incluida, sin embargo, todavía hay discriminación. Por ejemplo, el denominado síndrome de la lesbiana muerta, que habla sobre que en las películas siempre muere primero la mujer lesbiana por descarto, es decir, porque no saben qué hacer con el personaje. Por otro lado, los personajes homosexuales siempre están interpretados con estereotipos. Es decir, por ejemplo, los gays suelen ser muy afeminados y frágiles, mientras que las lesbianas se ven muy fuertes, nada amables y con un estilo muy particular, diferenciados a los otros personajes. Como por ejemplo, se visten de negro, tienen el pelo teñido y ese tipo de cosas. Esto puede considerarse una falta de respeto del cine y sus estereotipos a la comunidad. En los medios de comunicación, durante los años 60 y 70, que la comunidad LGTB lograba expresarse mediante huelgas o protestas, ya que su forma de amar no se encontraba dentro del parámetro de lo común. Para protestar, permitían con muchos miembros de la comunidad siendo dañados o lastimados por las fuerzas de la policía, ya que era el único método que tenían para frenar los disturbios que hacían.
Hoy en día, la comunidad LGTB posee muchas más formas de comunicarse, tanto como redes sociales hasta representaciones de programas en TV. Cabe, cabe aclarar que también está mucho aceptado socialmente ser parte de la comunidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la actualidad. Hoy en día hay mucha más visibilización del tema en las redes sociales. Sin embargo, falta información, por ejemplo, de métodos anticonceptivos en la comunidad. Pasa. Hoy en día en las escuelas se enseña sobre muchos métodos anticonceptivos, pero se enseña sobre relaciones heterosexuales que también son adaptables a las homosexuales entre dos hombres. Sin embargo, se enseña muy poco sobre los métodos anticonceptivos de relaciones lésbicas y también hay poco apoyo por parte de las industrias, ya que, por ejemplo, el denominado campo de látex se hace con un preservativo y no están prefabricados ni se venden en sí. Pasa. Esto es muy preocupante ya que debido a una encuesta que hicimos a 130 personas, el 18,5 son bisexuales y el 2,4 son homosexuales. Es decir, que más o menos para el 20% de estas personas no hay un método anticonceptivo. A pesar de la información, hubo muchos comentarios negativos en las encuestas sobre la comunidad y al mismo tiempo hubo mucha falta de información por parte de otras personas. Y además encontramos que había mucho miedo en las personas que eran parte de la comunidad de no ser aceptadas por otras personas y ya nos parece que esto es por la gran falta de información y que necesita ser solucionado urgentemente. Eso es todo. Muchas gracias.